Pues ahora sí damos inicio a esta sesión el día de hoy. Eh, Fíjense que está lloviendo muy fuerte aquí. No sé cómo estén las lluvias por donde ustedes viven, pero aquí está lloviendo muy fuerte. Y esto tiene una razón que nos permite saber cuando observamos. ¿Alguien ha observado la luna en estos días? Sí, un poco. Sí, ¿qué nos puedes comentar de la luna, Miguel? Pues fue muy fuerte la luna llena, ahorita ya está menguando, pero fue una luna potente, muy grande, muy luminosa. Exacto, pero no solo eso. A lo mejor no se dieron cuenta, pero Yo, esta llegó nuevamente 4 días. sí, sí, maestra Nelly, perdón la interrupción. Eso usted lo comentó la clase pasada y eso noté yo. 3 días la vi muy, muy, muy grande, ¿no? Muy luminosa, muy grande, pero sí se me hizo un tiempo excesivo. Recuerden que el plenilunio, es decir, cuando nosotros podemos verla completa, solamente dura 24 horas. Y ahorita ya duró 4 días seguidos. Apenas ayer empezó a menguar. Recuerden que la luna tiene una influencia directa en los líquidos de todo nuestro planeta, pero también en los líquidos de nuestros cuerpos. Recuerdan que habíamos hablado de las fases lunares, la luna menguante, la luna nueva, la luna creciente y la luna llena. En la luna menguante, si nosotros vamos a... Es mi hijo, ¿eh? El de atrás es mi hijo. Si nosotros fuéramos a la playa, veríamos, observaríamos esa fuerza que tiene la luna sobre los líquidos. En la luna menguante vamos a observar que la marea se mueve pero muy poquito. En la luna nueva la marea está en calma. En la creciente empieza a subir y en la llena, en ese plenilunio, alcanza más de 2 metros de altura. Si nosotros nos ponemos a pensar cuánto pesa un océano, Toneladas y toneladas, me imagino. Las tres cuartas partes de lo que pesa la Tierra. es un peso infinitamente grande y la luna lo mueve. Uh, Así de ese tamaño es la influencia que ella tiene en nuestros líquidos. ¿Qué puede hacer con los líquidos entonces en nuestro cuerpo? como, como hinchar, como expandir. Alterarlos. Los eleva y los está moviendo. Entonces, a través de la luna, de los movimientos de la luna en sus fases, nosotros también podemos sanarnos porque se mueven nuestros líquidos. Nuestro cuerpo 70% es líquido y 30% son otras sales minerales y otros elementos. Entonces, a través del movimiento de la luna, podemos sanar, podemos limpiar todos esos líquidos viejos, esos líquidos que ya están densos, ¿sí? Que se han pasmado o que se han contaminado a través de la fuerza de la luna. Grandioso. Pero ahorita, si nosotros hacemos una recapitulación, ¿qué es una recapitulación? Vamos a observar los capítulos que ya pasaron, ¿sí? Como en una novela, ¿no? Vamos a revisar. Recordemos que en abril hubo una alineación de planetas, ¿verdad? Esa alineación para nosotros, digamos desde nuestra perspectiva, la veíamos desde Tlahuizcalpantecutli hacia hacia Cihuatlampa. Tlahuizcalpantecutli, que es el oriente,
hacia el poniente. En ese día de la alineación hubo un eclipse solar, ¿lo recuerdan? Sí. Y después hubo un temblor ligero, pero hubo un temblor. Después de esa alineación vino un eclipse lunar de la luna roja. ¿Alguien lo observó? ¿No? Eso fue en mayo. En junio, la luna llena en el plenilunio también duró 4 días. 4 días, lo cual es algo total y absolutamente anormal. Nadie dijo nada de eso, nadie ha dicho nada de eso. Pero se dejaron ver las consecuencias. Después de esas 4 lunas, vino julio. En la luna, en el plenilunio de julio, fue cuando nuestro maestro viajó a las estrellas. Justo ese día, en el plenilunio de julio. Pasaron 30 días y hoy tenemos, ahora digamos que venimos así, alineación, eclipse lunar, eclipse solar, eclipse lunar, 4 lunas, luna de julio, que es cuando viaja mi maestro a las estrellas. Ahora venimos de regreso. Ahora ya tenemos 4 lunas, alineación, va a haber eclipse de luna y de sol, que no va a ser visible en este espacio, sino creo que ahora va a corresponder al norte de Rusia. Pero estamos en una cuadratura. ¿Qué es una cuadratura? La Huizcalpantecutli, que es el oriente, está la estrella Venus con Saturno. Y del lado de Cihuatlampa está Marte con la Luna. Estamos hablando de la fuerza lunar. Recordemos que, ¿cuál es la característica de Saturno? Los anillos, maestro. Las 13 lunas, las lunas de Saturno. Esas lunas, o sea, estamos en 2 fuerzas lunares. También estamos en la canícula. Vamos a recordar que tenemos el Sol de nuestro sistema y el Can menor, que todavía tiene mucha influencia porque esta termina hasta el 24 de agosto. Hoy es 12, faltan 12 días para que termine la canícula. Estamos en un espacio un poquito fuera de lo normal. Fuera de lo normal. Estas lluvias que vieron, que no vive en la Ciudad de México, el estado inundado. Lo cual, pues no es raro. Es un... Pero no es... Mío no es el perrito. A ver, ¿alguien tiene un perrito? Creo que alguien tiene el micrófono abierto. No sé si, creo que quizás es Marta. No sé si. Voy. Es que no puedo ya. Ay, Bienvenida, Martita. Mucho gusto en saludarte. Un buenas abrazo. noches. Y bueno, entonces estamos en una influencia, ¿sí? De mucho acontecimiento que no es como muy visible por la nubosidad, ¿sí? Pero tuvimos la oportunidad yo no me había dado cuenta de la luna, porque empecé a seguirla desde el jueves, que salíamos de una actividad y entonces la vi. Y entonces el jueves, y luego el viernes, y luego el sábado, y luego el domingo,
y hasta ayer empezó a menguar. ¿Qué va a pasar o qué está pasando? Pues va a haber un movimiento fuerte de líquido de nosotros mismos, no solamente del planeta, ¿sí? Porque eso pues va a influir en las plantas, en los árboles, en los animales, en todo. Vamos a tener mucha atención y mucha observación. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Va que Emma, va? ¿Va? Entonces, para que estas lluvias no nos sorprendan, vamos a tener mucho cuidado de los acontecimientos que vengan en la próxima luna llena, que va a ser por ahí del 9 de septiembre. Septiembre, ¿sí? Ahí pueden haber algunos acontecimientos, ¿sí? Porque ¿Qué, esta energía que qué está tipo? dejando va a tener un efecto. Entonces, vamos a estar atentos a observar para poder compartir entre todos esto que va a ser una enseñanza nítida de lo que es la matemática celeste y la geometría cósmica. ¿Sí? Esta va a ser una clase práctica en la que todos vamos a participar con nuestras observaciones. ¿Están de acuerdo? no. Sí. ¿Sí? Sí, Una claro. duda. Sí. Si la luna está relacionada con la Tierra, ¿tenemos algún planeta o algún asteroide o algo que sepamos que está relacionado con la Tierra y otro con el aire y otro con el fuego, así? Es que sí, he escuchado como la luna con el agua, pero no sé si hay otras relaciones. Todos los acontecimientos, todos los planetas, las estrellas, los siderales, los australes, estamos en un conjunto. Todos estamos porque todos tienen una función, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de los cometas, que los cometas son estrellas que se ven muy esporádicamente. El último cometa que vimos cuando se observó, Mm, Halley, el Harley, ajá. sí. Hace unos meses hubo otro, ¿no? Hubo otro, pero esos que son como muy, ya están muy identificados y conocen su ruta, creo que fue en los 70s, que se vio muy cerca, ¿no? O sea, lo pudimos ver así a simple vista. ¿Cuál es la función de los cometas? Los cometas son las barredoras, son las que se encargan de la limpieza de nuestro sistema solar y de otros universos. Entonces, cuando ellos pasan, su campo magnético arrastra toda la basura cósmica. Todos esos desperdicios de esos armatostes que mandan al espacio, la ciencia, pues generan basura, generan contaminación, porque son ajenos a ese campo vibratorio. Entonces, lo que los cometas hacen es que cuando pasan, con ese magnetismo jalan todo, porque traen mucha agua. Los cometas traen mucha agua, por eso brillan. Vemos que son así muy, muy brillantes porque lo que llevan es agua. Entonces, cuando pasan cerca de la Tierra, lo que traen es agua, mucha agua. Y pasan a recoger toda la basura que se ha acumulado. Y así ellos tienen esa función. Los asteroides, los siderales, por ejemplo, en el caso de este sideral que es el Can Menor, para nuestro planeta es muy importante porque provee ese calor doble que hace que todo crezca de manera exuberante y que los yeyelis, que son los microorganismos, eh, proliferen de manera abundante. Recuerden que, ¿qué son los yeyelis? Todos los microorganismos. Un bosque depende de los yeyelis. Esos árboles gigantes que nosotros podemos observar en un bosque dependen total y absolutamente de los yeyelis, de los microorganismos. Si no hay esos microorganismos, no puede haber bosques. Entonces,
parece que son como insignificantes o no les damos el valor. En el camino del Nahual, sí, el conocimiento pipilsin, que es de los pilis, de los pequeños corpúsculos de luz que vienen desde el núcleo duro del Sol, es un conocimiento, pero que se tiene que conjuntar porque son coexistentes con el conocimiento de los yeyeltin, o sea, de los microorganismos o seres inorgánicos. Es muy interesante, muy importante y bueno, vamos a hacer las observaciones para que en las clases posteriores podamos comentar. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? Gracias. Sí, bueno, bueno, ahora vamos a pasar a otro tema porque tenemos un tema sobre la mesa. ¿Cuál es? Chicomostoc. Chicomostoc. Un tema muy bonito. Que por ahí nos hizo el favor Manuel, que nos compartió unas fotos de Zacatecas, ¿verdad? Sí, Manuel. Y maestra, unos videos de la visita que hice hace un año a la Quemada en Villanueva, Ujú. para que, pues, si no lo conocen, al menos así a distancia puedan contemplar ese valle tan hermoso y ese lugar sagrado, lleno de energía. Ujú. Bueno, vi los videos, es una cosa increíble, maravillosa, y que bueno, nos habla de Chicomosto. Vamos a hablar primero de las raíces de qué es Chicomosto. Sente, Ome, Yei, Nawi, Macuili. Chicuacen, Chicom. 7. Ostok, cueva. Lugar de las 7 cuevas. Esos Chicomostos, el que venían buscando los aztecas en ese peregrinar cuando llegan al Xolco de, de lo que hoy es la Ciudad de México, Tenochtitlan, ¿va? Pero eh, en ese peregrinar ellos venían buscando su Chicomostoc. El Chicomostoc, porque no solamente está en el exterior, el Chicomostoc está en nuestro interior. Se refiere a nuestros 7 puntos energéticos. Les dicen cuevas porque en realidad son puntos que generan un campo magnético. Es una metáfora, ¿sí? No es que sea una cueva netamente, una cueva tal cual física, sino es donde se genera un campo magnético. Y este Chicomostoc está a lo largo de nuestra columna. Primer punto de ese Chicomostoc se llama Tlali. Tlali, que está en el coxis. Ese coxis, que es el último huesito de nuestra columna que termina en un triángulo, ¿sí? Que es un punto muy sensible, porque a través de ese último huesito, en esta puntita, es a partir de donde el cuerpo puede absorber o adquirir la energía telúrica. La energía telúrica que está latente en el corazón de Mamita Tierra. El corazón de Mamita Tierra es magma, es un corazón que está latiendo, que está vivo y genera una energía. Esa energía es la que absorbe el cuerpo humano a través de este punto que se llama Tlali. Es por eso que nuestras abuelas cuidaban mucho, mucho, mucho la mollerita de los bebés. ¿Por qué? Porque la mollera está alineada con el coxis. Hacen el fiel de la balanza. Si alguno de ellos se desalinea tantito, con un poquito, entonces se desarmoniza todo el cuerpo, la mente, el espíritu y el alma del ser humano.
En lo cotidiano es muy sencillo desarmonizarnos, porque decíamos que no estamos en un sueño, ¿verdad? Estamos en una Pesadilla. Ensoñación. En una pesadilla. quesadilla. Sí. ¿Por qué? Porque si estuviéramos en un sueño, todos seríamos muy felices. Sin embargo, no es así, ¿sí? Nos han impuesto, nos han obligado y nos han metido en un campo vibratorio no pleno para que todo nos genere desarmonía. Y entonces las emociones, siendo estos 7 puntos, sitios de energía, ¿sí? Con un campo magnético específico, que son muy sensibles, se van desarmonizando. Primer punto, coxis, que en lengua náhuatl es tlali. Tlali. Por eso, en nuestros pueblos antiguos no se utilizaban sillas, solamente petlac. Petlac, el petate comunitario donde todos se sentaban, o tlacuampetlac. Tlacuampetlac era para quienes ya estaban en un camino de conocimiento de este elemento acuoso que es el tule y que contiene la esencia de los 4 elementos, del agua, del fuego, de la tierra y del viento. Hablamos, ¿se acuerdan de las características de esta planta? ¿Alguien ha visto o conoce el tule? Sí, en la laguna de Zumpango todavía me tocó o verlo ahí todavía viviendo. Ok, ¿cómo es, Antonio? ¿Cómo es el Es, tule? es como si adentro tuviera esponja. Su, Así su, es, su textura es hueca, por eso flota. así es. Y es como una espina de maguey. O sea, es delgadito como un tubo, no muy grueso, como de unos 2 centímetros máximo, en promedio 1 centímetro, y crece como si fueran espinas. Y por Ah, dentro es poroso. por dentro es esponjoso, tiene como celdillas, Sí, ¿verdad? como un panal de abejas. Así es, exacto. Pero decimos que esta planta es maravillosa y que tiene los 5 elementos porque crece en el agua. Al ser es como una aguja larga, capta energía cósmica, solar, sideral, austral, estelar y lunar. Pero su raíz está en el Xochiatl, en el lodo. Y el lodo de los canales o de los lagos o de las lagunas contiene todas las sales minerales que son arrastradas de las corrientes de agua que bajan de los cerros de las montañas, ¿sí? Y estas vienen ricas en sales minerales, en arenilla, ¿sí? Pero sobre todo en radiactividad. Entonces, esta planta contiene todos los 4 elementos. Entonces, es una planta que cuando se hace el tejido, que el tejido es todo un arte también, por eso en el lenguaje codificado, eso es un código para que nosotros aprendamos a leer. Cuando nosotros vemos un petlac, están hablando del infinito. ¿Por qué? Porque un petlac, tú no sabes dónde empieza ni dónde acaba. Si alguien tiene oportunidad de adquirir o tener uno, ténganlo para cuando hagan sus movimientos. Es importante para sanar, es importante que lo tengan, pero que sea de tule, no de palma, de tule. ¿De acuerdo? Ese primer punto entonces se llama tlali, a través del cual nosotros captamos energía telúrica, que viene del corazón de Mamita Tierra. El segundo punto se llama Ixteloloyowali, el ojo que ve de noche. Este se localiza en el punto sacro. En el punto sacro que está localizado justo en la parte posterior de nuestro ombligo. Atrás.
Si ustedes se sienten en la parte posterior, ¿sí? A la altura de su ombligo, van a sentir que hay una temperatura diferente al resto del cuerpo. ¿Sí? Siéntanse arriba, abajo, y van a ver que es otra temperatura, ¿verdad que sí? ¿Ya se sintieron? Sí. Pero en la fuerza femenina o en las femeninas, este punto está muy marcado con una hendidura, así como que se mete, más que en los hombres, porque este punto tiene que ver con la fertilidad. Es decir, que cuando por ahí a veces nos imponen y nos obligan a pensar que no puede uno concebir, ¿sí? No es que no puedas concebir, sino es que tu punto sacro está bloqueado, porque su nombre lo dice, punto sacro. ¿Qué es la sacralidad? Lo Santidad, sagrado. sagrado. Más allá de sagrado, más allá, ¿sí? Es decir, que ese punto se tiene que tratar con mucho amor. Y en el caso de las femeninas, ¿sí? Ese punto solo debe ser tocado por la pareja, solo por la pareja, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una hipersensibilidad. ¿Por qué decimos que tiene que ver con la fertilidad este punto? Porque recordemos que mi maestro siempre nos decía que todos venimos de las estrellas, ¿verdad que sí? Pero ¿por qué venimos de las estrellas? ¿Cómo lo sabía o cómo lo supo? Los toltecas eran grandes observadores de, de las estrellas y de todo lo que sucedía en el cielo. Porque por ahí dijo un gran sabio, como es arriba, es abajo. ¿Sí? Entonces ellos no es que fueran adivinos, no, observaban lo que sucedía y entonces podían prevenir como justo lo estamos haciendo hoy cuando hablamos de la luna. ¿Sí? Va a haber movimientos fuertes de líquidos y no es adivinación, ¿o sí? No, es Observa. Observación. ¿sí? Entonces tenemos que observar. ¿Para qué? Para prevenir, ¿sí? Ahorita vamos a tener mucha atención en lo que vaya aconteciendo en estos días hasta la siguiente luna llena, ¿sí? Vamos a estar al pendiente de esos eclipses y y de esa alineación que creo que empezó el día de ayer y termina hasta el 16. ¿Cuáles son los planetas que se alinearon ahora? ¿Sí? Porque cada uno está cumpliendo una tarea, una función. Bueno, entonces decían que Tosicli, las estrellas son nuestras abuelas. ¿Por qué son nuestras abuelas las estrellas? Porque todos somos polvo de estrella. Ellos observaron que la luna tiene una gran influencia en los líquidos, como ya les dije, ¿verdad? En la luna menguante los líquidos están en calma. En la luna nueva, en la luna creciente empiezan a moverse y en la luna llena hasta más de 2 metros de altura alcanzan las olas en el mar. Para que haya una procreación es muy importante que haya mucha humedad. Y así es, ¿no? Porque en el Motsotsowa los líquidos fluyen de manera abundante.
el sudor, la saliva, los líquidos vaginales, el semen, todo es líquido. ¿Sí se dan cuenta? Cuando hay fertilidad en una femenina, este punto, el punto sacro, eleva su temperatura. Lo mismo que la mollerita. ¿Por qué? Porque si nosotros nos pudiéramos observar, así ya se me fue. Microscópicamente, nosotras las femeninas nos veríamos cuando hay fertilidad que infinidad de polvo estelar tenemos en el pelo, en esta parte, en la mollera. Tal así como vemos que las flores se llenan de polen, así nos veríamos nosotras. Si pudiéramos y fuéramos más observadores con nosotras mismas. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, o sea, las estrellas se están moviendo, cintilan, todo en el universo está en movimiento, en un movimiento con una mecánica exacta. O sea, no hay choques, no hay catástrofes, no hay nada, porque todo está perfectamente armónico. Pero en esos movimientos, ¿cuántas estrellas están haciendo a cada instante? ¿Han visto cómo nace una estrella? ¿No? Bueno, si ahora que empezamos a observar, seguramente el universo nos va a dar el regalo de volver a ver cómo nace una estrella. Las estrellas nacen en la Vía Láctea. ¿Qué es láctea? ¿Por qué se llama la Vía Láctea? Porque se asemeja a un chorro de leche. Exacto, porque ahí está el lácteo, ¿sí? ¿Y qué necesitan todos, absolutamente los seres cuando llegan a otro plano o a este plano? Alimentos, leche. Exactamente, ¿sí? La primer lechada, que es la que fortalece el sistema inmune de por vida. Eso es muy importante, ¿no? Entonces también, así como nosotras, también en nuestro sistema está el lácteo, en la Vía Láctea, que es donde está el nido de estrellas, donde están naciendo y naciendo y naciendo y naciendo y naciendo estrellas. Entonces, esas estrellas, cuando nacen, son como pequeñas explosiones y ese polvo de estrellas está cayendo, está entrando de manera constante en nuestra atmósfera, ¿sí? Lo mismo todas las constelaciones que van, ¿verdad? No, se van moviendo ellas, pero también nosotros estamos en esa mecánica, ¿sí? Todos estamos en movimiento. Todos están soltando polvo estelar. Y ese polvo entra a nuestra atmósfera, pero también entra a otras atmósferas, a otras estrellas. Entonces, cuando las femeninas están en estado fértil, ¿sí? Que no ocurre todos los días, solamente son 72 horas cada mes, ¿no? Cada 28 días, 3 días son de fertilidad. Entonces, hay mucho magnetismo, jala muchísimo polvo estelar hacia este punto que es la glándula pituitaria, para nosotros es la mollera. Y esta mollera tiene una pequeña abertura y nuestros cabellos jalan todo ese polvo y solamente un polvito, uno, va a ingresar a través del folículo de uno de nuestros cabellos. Va a entrar por el cuerpo calloso, va a descender hacia el cerebro reptiliano y luego va a ir como en tobogán por toda la médula hasta llegar al punto sacro. Ese calor que se genera es un campo magnético que atrae ese polvito
y lo conduce hacia las flores de falopio. En la ciencia, en lo cotidiano, les dicen trompas. ¿Pero qué de trompas tiene? Son dos flores, ¿verdad? ¿Y dónde está la semilla? En el óvulo. En las flores, ¿no? Si no hay flores, no hay semilla. Tiene que haber flores. Entonces, jala ese polvito, lo atrae hacia las flores de falopio. Y en esas flores transmuta en óvulo en espera de ser fertilizado. Eso lo observaron los toltecas y luego los mexicas. Entonces, este punto, el punto sacro, por eso es sacro, porque tiene que ver con la preservación de nuestra especie, con el amor de la pareja, con el amor de nuestra creadora de todas las cosas y con el amor también hacia esos nuevos seres que vamos a traer a este plano. Después nos vamos a ir al ombligo, que es el tercer punto, chico, ombligo. Estos tres puntos, el coxis, que es tlali, ixteloloyohuali, el sacro, y el ombligo chico, ¿sí? Son la Trinidad. Trinidad. Hablamos de un primer triángulo, ¿verdad que sí? Es nuestra Trinidad, nuestro primer triángulo. Coxis, punto sacro y ombligo. Después, Maestra, ¿sí? una duda. Sí, ¿Cómo traduciríamos el punto sacro? ¿Qué significa? Ixteloloyohuali, el ojo que ve de noche. Es una metáfora, es un sensor que si hoy todas y todos practicáramos el movimiento para curar este punto, ese sensor lo volvemos a activar y entonces en una situación comprometedora como hoy es cotidiano en cuanto a la violencia, cuando tú sientes que alguien viene atrás de ti, puedes percibir sus intenciones. Y entonces cuando ya sabes que trae una mala intención, enseguida te resguardas o caminas más rápido o te mueves donde hay gente o algo haces. Pero resulta que como lo tenemos bloqueado por emociones no plenas, ahorita vamos a decir qué emoción la bloquea, ¿sí? Entonces no está trabajando. Entonces tenemos que ponerlo a trabajar para nosotros, para los nuestros y también pues para todos en la sociedad. Porque un secuestro, un asalto, pues dices, pues no es mi familia, pero es la familia de alguien. Es el hijo o la hija de alguien, ¿no? Creo que somos muy afortunados cuando no son cercanos a nosotros, pero si lo fueran, entonces sería grandioso que todos pudiéramos hacer estos movimientos para prevenir. Y bueno, nos vamos ahora al siguiente punto. Ah, no, perdón, estamos en el ombligo, ¿no? En el ombligo, que es algo bien importante, está a la misma altura del punto sacro. Este ombligo es importante activarlo o reactivarlo porque aquí es donde está la energía. Cualquier actividad, cualquier trabajo, lo que ustedes estén desarrollando, necesitamos energía. Si no hay energía, los demás puntos no van a funcionar. Tenemos primero que trabajar estos tres. ¿Por qué? Antes de pasar al cuarto, vamos a decir que en el
coxis se aloja el odio. Odio. Y a veces el ego no nos permite reconocer que odiamos. El odio puede ser un sentimiento que esté ya, como dicen por ahí, ya ya sacó callo y ya lo sentimos como normal, pero no es así, ¿sí? ¿Cómo vamos a detectar que hay odio? Muy sencillo. Cuando sentimos dolor o nos cuesta trabajo levantarnos, ¿sí? O tenemos que ocupar un apoyo para poder ponernos de pie, hay odio, ¿sí? Lo natural es que podamos levantarnos como en un resorteo, ¿sí? Pero a veces vamos normalizando que ocupemos ¡ay! Un impulso, ¿sí? Entonces, tenemos que trabajar porque ahí hay odio. En el punto sacro se aloja el rencor. El rencor también se puede tener por periodos, a lo mejor hasta de toda la vida, si no lo trabajamos. Y eso va a causar que a veces se confunda con un dolor de ciática, ¿sí? Dolor de cintura, cambio de temperatura en el punto sacro, que es como un calor que arde. ¿Alguien ha sentido eso? Sí. Sí. Bueno, aquí no nos vamos a hablar. Dicen, entre nahuales no se lee uno la mano, ¿no? Pero es importante que sepamos lo que tenemos que hacer con nosotros, ¿sí? En el camino del nahual, el nahual trabaja consigo. Por eso es un guerrero o una guerrera que guerrea consigo mismo, no con los demás, ¿sí? Y esto nos va a permitir poco a poco ir regresando a nuestra naturaleza, ¿sí? Porque este sentir que les digo, ay, que necesito apoyo, o que me arde la cintura, o que me duele, o que cambia la temperatura, a veces lo vemos normal, es que estoy cansada, es que estuve muchas horas sentada, es que, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo vamos como buscando, pero la realidad es que hay una emoción atorada ahí y que se llama rencor. En el ombligo están los temores. Perdón si hago una pregunta tonta. Adelante, adelante. ¿Qué diferencia hay entre el odio y el rencor? Bueno, el odio, sí, es un rechazo a algo que te daña, pero ese rechazo, ¿no? Te lastimó, entonces va, ¿cómo te lo digo? Como si cuando una espina la tienes ahí clavada y no la puedes sacar. Ahí está latente, está pulsando, está. Sí, digamos, en lo físico sería así, porque las emociones son físicas. El rencor, ¿sí? Lo podemos nosotros sentir como un enojo con negación por no estar de acuerdo. O sea, es como un desacuerdo que te generó enojo, pero un enojo crónico, porque eso pudo tener consecuencias graves.
¿No te enredé? Yo creo que tengo que analizarlo para poderlo entender mejor, pero está bien, maestra, sí. Lo que yo entendí, maestra, Sí, es que el odio es un coraje definido hacia algo o hacia alguien. Y y que el está ahí, rencor, mande, y que está ahí, o sea, ahí está ahí permanente. está, así es. Y, y, y también no lo puede desquitar, o sea, Así no es, puede salir. ahí está, sigue clavado. Por alguna razón no sale. Y el rencor es un poquito como odio, pero sin llegar a ser odio, sino algo como, como más difuso, pero igual, como que está como que queriéndose revertir hacia uno mismo o hacia otro, pero se detiene. Es, Yo le entiendo así. ajá, un desacuerdo. Ajá, un desacuerdo. Sí, es un desacuerdo, pero que generó una consecuencia, ¿sí? Pero que tampoco se ha sacado, sigue allí, Mm. ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces el rencor puede entrar cuando nosotros observamos desde un punto de vista diferente o desde, digamos, cuando tú eres hijo, ¿no? A veces te peleas con tus papás y les guardas rencor porque no te hicieron la fiesta de 15 años que tú querías, porque era tu Ajá. sueño, era tu deseo, ¿no? Ujú. Pero cuando ya eres papá y ya te das cuenta que una fiesta cuesta 250,000 o 500,000 pesos, ¿sí? Pues ya tu enfoque cambia. Pero Así hasta es. que estás ahí, hasta que lo vives, hasta que llegas a ese punto de madurez, es cuando lo puedes comprender. Mientras tú estás súper enojado porque no te quisieron, porque no esto, porque todo. Y entonces les empiezas a guardar rencor. O sea, es un enojo, em, pero que te trajo una consecuencia. Y eso a veces genera em, tomar decisiones arrebatadas. Nos falta a veces, pues no es como, ¿cómo le digo? Tenemos que llegar a ese punto de madurez y de conciencia, porque a veces lo hacemos de manera inconsciente, porque esos rencores pueden venir desde niños, ¿no? Ya cuando estás, entonces ya dices, bueno, sí es cierto, o sea, pues sí, yo quería una fiesta, pero cuesta tanto y dices, ¡ay, qué barbaridad! Es mucho dinero, ¿no? Maestra, si me permite, Sí, quizá para facilitar la definición, podríamos pensar tal vez en opuestos y el odio sería ausencia de amor o algo en una circunstancia en la que no hay amor y el rencor sería ausencia de perdón, tal vez. bueno, el amor, es que el amor abarca todo. O sea, si hay amor, no puede haber ninguna de estas 7 que vamos a ver ahorita. Es muy amplio, ¿sí? Vamos a intentar definirlo porque esto tiene que venir desde la vivencia, ¿sí? Sea, como Maestra, quise decir que el odio sería la antítesis del amor y el rencor sería la antítesis del perdón, tal Ah, vez. es que el amor es la antítesis de todos, no solo de estos 7, sino de las 33 emociones no plenas. Es el amor. Ajá. Pero entonces tenemos que trabajarlo. Tenemos como los síntomas y podemos identificar los síntomas de cada una de estas emociones y las vamos a trabajar a través del movimiento. Ahorita se las voy a compartir, ¿va? Estamos en el ombligo, ahí están los temores, pero ahí están las células mamá. Y entonces nosotros podemos hacer una regeneración genética porque muchas emociones
las hemos vivido desde que estábamos en el vientre de mamita. Una mamita cuando está en estado interesante, hay una hipersensibilidad por una razón simple. 70% de su cuerpo es líquido, ¿verdad? Pero ¿dónde se gesta el nuevo ser? Líquido amniótico. Exactamente. Es decir, que tiene doble líquido, tiene más líquido. Y el líquido es un conductor, ¿verdad? De Sí, energía. ¿Qué más? De ondas, de sonido, ¿sí? Y entonces mamita tiene una hipersensibilidad. Cuando era, pues creo que hasta hoy también todavía se da en algunos lugares, que mamita está en estado y el papá le dice, ¿no? Que sea niño, como si fuera pedido el menú. de menú, ajá. O cuando le dice, y cuidado y se parezca a tu madre, Ah, ok. ¿sí? Sí. O sea, el impacto que tiene en una mamita, pues es terrible. Cuando hay una micra de mínima duda y le dice, pues quién sabe si sea mío, ¿qué creen que pasa? Pues yo me imagino, disculpen que haya hablado, Adelante, eh, adelante. yo me imagino que la mamá en ese estado, todo lo que es la parte de amor que ella posee o que puede dar, está allí presente y de manera muy activa, porque yo creo que de esa manera es como se va gestando el feto, ¿verdad? La criatura, de tal manera que ir a lo contrario le afecta pues a esa evolución o a eso que ella está creando, consciente o no, ¿verdad? Pero que ella misma siente, pues yo creo que cariño, ¿no? Amor, porque su cuerpo lo está generando, yo pienso. Si no es eso, pues será algo que lo que le puede afectar a una mujer así, ¿verdad? Pues es llevarle la contraria o hacerle algún daño, como enojo, ¿no? Cosas así. Sí, por eso decimos que estos parecen detalles, ¿no? Insignificantes que no les damos la importancia. O que digan, ay, estás muy gorda, ¿sí? Eso le genera una emoción a mamita, una emoción no plena, porque entonces ya se siente fea, ya no plena, tiene miedo, o sea, ya nada más está esperando el día de que nazca y que no se vaya a parecer a su mamá. Pero ¿qué creen? Dice un, Que sí se parece. dice un dicho en el pueblo, lo que no puedas ver, en tu casa lo has de tener. o- ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque mamita, ella es creadora, procreadora, gestora, emprendedora. Y entonces, el diseño, este diseño que tenemos cada uno, ¿quién creen que lo programó? Mamita, exacto. Porque ella, desde que sabe y siente que está en estado interesante, ya está pensando, fantaseando, soñando e imaginando cómo va a ser su hija o su hijo, cómo van a ser sus ojos, cómo va a ser su pelo, cómo va a ser su piel,
¿sí? Y entonces con su imaginación, su fantasía, su sueño y su pensamiento, ella ya lo está diseñando, ¿sí? Y entonces, si le dice que no se parezca a tu mamá, entonces ¿a quién va a tener en la cabeza mamita? Pues a su mamá. Y entonces va a salir igualito a su mamá. Es, Cu- es como Cuando, dicen, cuando hay una cercanía con alguien, por ejemplo, dicen, es que ¿cómo es posible que ni siquiera es de su familia y es igualito o igualita, caminan igual, ¿no? Porque hubo una relación de cercanía y entonces mamita lo está pensando y lo graba y lo ejecuta en esa programación. Es algo maravilloso, ¿eh? El cuerpo femenino es una maravilla. Pero entonces cuando ocurren cosas no plenas, desde que está en el vientre de mamita, pues nos vamos desprogramando. Porque todo iba perfecto, o sea, éramos polvito de estrella, llegamos al punto sacro, fuimos a las flores de Falopio, llegó la pareja, mamá se enamora, ocurre ese encuentro íntimo, ¿verdad? Y todo es felicidad y alegría hasta cuando empiezan los desencantos. Una duda. ¿Sí? em, no sé si se llame así, pero a lo que le llaman el alma, ¿en qué momento? O sea, es como en el momento de que se encuentran el óvulo y el esperma, cuando de pronto aparece el alma mágicamente, o es hasta después, no sé, No, o siempre está cerca y escucha también. claro que escucha, claro que siente. Sí, ya hay esa programación. Si venimos de las estrellas, ¿verdad? Todos venimos de las estrellas. Los cuerpos sutiles, ¿cuáles son los cuerpos sutiles? La mente, el espíritu y el alma que van juntos, ¿sí? ¿En qué van a viajar? Ya hablamos de la transmigración, de la transfiguración, de la Reencarnación. y de la reencarnación, ¿verdad que sí? creo que se mencionó, maestra, ¿Sí? pero, pero creo que no se profundizó mucho en ello. No se profundiza. Este, o sea ¿Lo que puedes? llegando a un punto, o sea, recuerdo que llegando a un punto ya en el noveno vado, o no sé, algo así. Tamuanchan. Tamonchan. Ajá, allí, en ese punto, o bueno, en ese espacio, es cuando se decide el alma o el espíritu, o las dos, qué desean hacer. Reencarnar, transmigrar, transformarse, o ahí quedarse, no sé, algo así. Pero ¿en qué consiste la transmigración? Pues es una palabra, ¿verdad? Que se ¿Sí? puede entender. ¿Quieren que lo Pero, repito? pues, maestra, pues me gustaría que profundizara más de eso, si no es imprudente ahorita cambiar, ¿no? No, 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 O porque todo tenemos que llegar al mismo punto, no modesto de ninguna manera. A ver, vamos a tomarlo así como una referencia también para los que se acaban de integrar. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? sí, Sí, gracias. Ok. Cuando la mente, el espíritu y el alma inician su camino por los nueve vados, porque el cuerpo ya regresó a su origen, que es la tierra, ¿sí? Ese camino que va a recorrer lo va a llevar primero al Temoanchan, ¿verdad? En el octavo vado, luego al Tamoanchan, que es la Casa Florida. En la Casa Florida ya va a poder decidir, bajo su libre albedrío, si quiere reencarnar, transmigrar, transmutar o transfigurarse. ¿Qué es reencarnar?
regresar a la tierra y volver a tener un cuerpo, otro vehículo, ¿sí? Transmigrar, que esa mente, ese espíritu y esa alma vayan a vivir o a sentir como siente, por ejemplo, una nube, cómo vive una piedra, cómo vive un asteroide, cómo vive o qué siente un cometa. Transmigrar, o sea, ya existe el cometa, ya existe la nube, ya existe la piedra. La mente, el espíritu y el alma entran ahí para vivir como piedra, como cometa, como nube, como flor. ¿Sí? ¿No los confundo? Ok. Reencarnar, transmigrar. Transmutar. Transmutar es seguir el desarrollo natural del cuerpo. Vamos a hacer una transmutación. Ponemos de ejemplo la mariposa. Una mariposa primero es un huevecillo, luego es una oruga, luego esa oruga es una crisálida, luego esa crisálida se convierte en una mariposa, luego esa mariposa se convierte en un hada. Para llegar a ese proceso, ustedes han visto, porque creo que ahora ya es muy fácil a través de Google, ver cómo es el proceso de la transformación de oruga a crisálida y luego cómo se transforma en una mariposa. ¿Sí lo hemos observado? Que es un proceso muy fuerte porque la alimentación, por ejemplo, de la oruguita para hacer crisálida tiene que ser única y exclusivamente de germinados, de hoja verde fluorescente. No comen cualquier cosa. Cuando colocan su crisálida, tiene que estar su mollerita de la mariposita o de la oruga en este caso, hacia el corazón de mamita tierra y su colita, su coxis, lo ponen hacia el universo. Y ahí, en el interior, con la fuerza de las estrellas, del sol, de la luna, de todo lo que es el cosmos, empieza esa transfiguración para convertirse en mariposa. Esa mariposa nace del interior. ¿Alguien ha podido romper o ha checado qué tan dura es una crisálida? Sí, es súper durísima. Ya alguna vez quise romperla con mi mano y no pude. Durísima. Y como una mariposa sí lo puede hacer desde adentro. Misterios del universo. ¿Tiene la llave? Exacto. Pero entonces tiene que pasar un proceso, porque no lo puede hacer antes, ni lo puede hacer después. ¿Han visto que algunas se quedan pasmadas en el interior? Sí, Y ya salen, ¿sí? Entonces, tienen que buscar su sitio para que pueda generarse esa transformación, transfiguración, ¿sí? Y luego, transmutación. entonces, perdón, Modesto, Sí, transmutación es o diferente. ajá, porque van a transmutar, entran en una oruga y salen en mariposa. Entonces, reencarnación, transmigración, transfiguración, ¿sí? Que van a cambiar su figura para continuar su desarrollo. Después de ser mariposa, pasa a ser hada, pero hizo todo este trabajo de mariposa porque la mariposa vibra a una frecuencia diferente. ¿De qué se alimenta? Maestra Duda, lo que nos explica de la mariposa es transmutar o transfigurar. Va a transfigurar, Es transfigurar, gracias. transfigura, cambia su figura, va de oruga a mariposa, ¿sí?
Aquí está la transfiguración. Después va a ser hada, pero las hadas ya están en otro campo vibratorio, ¿sí? Pero entonces sigue su línea. ¿Sí se dan cuenta cómo va? Sí. ¿Sí? Y entonces después tenemos la Transmutación. Transmutación, sí. transmutación. ¿Qué es una transmutación? Pues un tanto igual, ¿no? Que cambia a otra forma. Va a O cambiar de otra forma, ¿sí? En la transfiguración vamos a seguir la línea de su origen. En la transfiguración vamos Transfiguración. la línea, ¿sí? En la reencarnación vamos a ocupar un cuerpo, pero que sea vehículo como el mismo que ya traías, ¿sí? En la, este, cuando vimos reencarnación, en la transmigración, nada más va a ser la mente, los cuerpos sutiles los que van a transmigrar a una forma que ya existe, la que sea, ¿sí? ¿Hasta ahí hay dudas? no, Reencarnación, transmigración, transfiguración y transmutación. Transmutación. acción. En la transmutación, la mente, el espíritu y el alma van a mutar, ¿sí? Con algunos elementos en otra forma. Ejemplo, en el Chichinautzin, mi maestro nos compartió cómo él fue con el maestro marcial y marcaron una serpiente de cascabel. Le pusieron una marquita en una de sus escamas y constantemente iban a observarla. Esta serpiente, en el Chichinautzin, primero tienen que saber que es una sierra donde hay mucho tezontle. Y el tezontle tiene mucha radiactividad. Hay 4 tipos de tezontle o 4 colores: el rojo, el negro, el rosa y el azul. Y cada uno tiene una cantidad determinada de radiactividad, por lo tanto tiene una función específica. Ponen esa marquita en la serpiente y la está observando durante mucho tiempo, cómo va creciendo, cómo se va desarrollando, hasta que llega un punto en que esa serpiente, que ya es adulta, ya es grande, empieza a contraerse. O sea, se hace, primero es larga, se extiende y luego se contrae, que es el ritmo del universo. Ese es el ritmo cósmico que nosotros tenemos y que ni nos damos cuenta. Porque nuestros pulmones, cuando nosotros inhalamos, llenamos, estamos expandiendo. Cuando exhalamos, contraemos. ¿Cómo funciona nuestro corazón? Con la diástole y la sístole. Expansión, contracción. ¿Cómo funciona nuestros riñones? Expansión, contracción. ¿Cómo es el proceso digestivo? ¿Cómo se mueve nuestro aparato digestivo? Expansión, contracción. Nuestros intestinos. El embarazo. Contracción. Ese es un ritmo cósmico, ¿sí? Y entonces esta serpiente estaba en ese ritmo cósmico. Se expandió y llegó al punto en el que empezó a contraerse. Se contrajo, se empezó a hacer como un jamón, así.
y sus escamas empezaron a crecer y se hicieron como si fueran plumas. El 21 de marzo, al mediodía, la serpiente hizo un ritual alrededor de unas piedras de tezontle que hay en ese punto del Chichinautzin. Hizo un ritual en esas piedras y a las 12 del día voló. Emprendió el vuelo. Y esto no es brujería, solamente es observación. ¿Qué es lo que hace la radiactividad? Transmutar. Transmuta. Entonces, en ese punto no es raro observar lagartijas de 3 cabezas, animalitos que han transmutado. Entonces, en la transmutación vamos a cambiar la figura y luego hacia dónde voló la serpiente. Hacia el Cihuatlampa, hacia el poniente, allá donde van las mujeres guerreras acompañando en su viaje al sol. ¿Sí? Hay un ave muy bonita que se llama el quetzal, ¿verdad? Sí, ¿Han observado el vuelo de un quetzal? por televisión. Tiene una peculiaridad en sus plumas. ¿Cuál es? Son como iridiscentes. Son iridiscentes, tornasol, ¿verdad? Tienen un color verde fluorescente, pero al mismo tiempo negro, al igual que el colibrí, al igual que la Tetexincatzihua, que tiene aquí un collar que es negro con verde fluorescente, con unas líneas azul eléctrico. Esos son colores también de un vibrar cósmico, que no los tienen todos los animales, solo algunos. Entonces, esa ave que es el quetzal, cuando vuela, obsérvenlo, búsquenlo en el internet y observen su vuelo, la cola serpentea. ¿Por qué serpentea? Quizás fueron serpientes antes. Claro, transmutación, transmutación. Es muy interesante, ¿verdad que sí? ¿Verdad que la naturaleza nos da mucho conocimiento? Bastante, sí. Bastante conocimiento. Y Casi increíble, más. increíble, no, es que es maravilloso, es increíble. Por eso los toltecas, los mexicas, los nahuales, pues pueden tener, no es que hagan magia o se vayan, no, 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 solamente observan la naturaleza y entran a su frecuencia vibratoria. Y todos estamos en esa frecuencia, pero no nos damos cuenta, porque damos paso a las emociones no plenas. ¿Sí? Si decimos que nuestros 5 órganos básicos, como son los pulmones, el corazón, los riñones, el hígado y el aparato digestivo, tienen que estar a un ritmo cósmico de expansión, contracción, pero nosotros, por escuchar otras voces, lo metemos a un ritmo diferente. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué sucede? Se aleja a uno de la conexión. Exacto, salimos de nuestra naturaleza. Por Oh, ejemplo, el aparato digestivo. Hemos visto, ¿no? Incluso en gente que es muy importante, muy reconocida, que son coach deportivos. Inhalen, exhalen. ¿O no lo han visto?
¿qué estamos haciendo? Pues si la función de inhalar y exhalar es exclusiva de la nariz, la boca no es para exhalar ni para inhalar, tiene otras funciones. Pero como son muy reconocidos, ¿no? Tienen un gran prestigio, ¿qué pasa? Pues ahí vamos, Hacemos caso. hacemos caso. Es que es publicidad, maestra. Sí, pero nosotros si estamos en observación con nosotros mismos nos vamos a dar cuenta que es real y que no. Cuando ahorita, ¿no? Hemos visto, escuchado infinidad de dietas para estar delgadas. El diseño de nuestro cuerpo, ¿sí? Es único. De nuestra línea sanguínea es uno, es diferente. Pero nos han metido los ayunos, ¿no? Y ahora vamos a ayunar o vamos a hacer dieta o vamos a hacer... Cuando nuestro aparato digestivo 5 veces al día cumple su función de emitir ese líquido, ese ácido que es la bilis para la digestión. Por lo tanto, tenemos que desayunar, almorzar, comer, cenar y merendar. ¿Pero qué nos dicen? La más de las veces. Que hay que comer menos Claro, y menos veces. menos veces. Y entonces, ¿qué pasa? Estamos sacando de nuestra función natural a nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo, a la hora que indique el reloj biológico, va a emitir ese ácido que es la bilis, haya o no haya alimento. ¿Qué estamos haciendo entonces? Pues dañándolo de manera muy fuerte, porque si la bilis tiene la capacidad de desintegrar junto con los jugos gástricos la carne, ¿no? Que a veces está bien durísima, ¿no? Como parece una llanta, ¿no? Así, está bien dura, y lo puede hacer. ¿Qué no hace cuando nuestro aparato digestivo, nuestro estómago está vacío? ¿Verdad? Pero escuchamos otras voces, ¿sí? No, ¿cómo vas a comer tanto? Vas a engordar. Y bueno, hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Pregunta? ¿Comentario? Sí, yo sí, maestra. Sí, adelante. En el caso de la transfiguración mencionó que es el desarrollo natural del cuerpo y es esta parte de la larva, la crisálida, la mariposa, ¿no? En el caso del humano, si esta es nuestra forma de larva, por decirlo así, ¿cuál es la siguiente figura a la que debemos de llegar si es que queremos transfigurar? Bueno, en el desarrollo natural habíamos compartido que cuando nosotros, digamos, iniciamos, somos un huevo, que es el óvulo, pero es un huevo que ni siquiera se ve. El de la mariposa al menos se ve, oigan. El de nosotros ni siquiera se ve. El óvulo ni siquiera podemos verlo a simple vista. Después de ahí, cuando ya es fecundado, de manera inmediata se divide en 4. Por eso nuestros abuelos dicen Ochipaipan Nahuioli, todo está en 4 movimientos. Y vemos que hay luna menguante, luna nueva, luna creciente, luna llena. Tenemos primavera, verano, otoño, invierno. Plantas alimenticias, curativas, venenosas, enervantes. Tenemos líbido, mórbido, sensualidad, erotismo. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, carbono. ¿Verdad que sí? Matemática celeste, geometría cósmica, flor y canto, herbolario. Mocuecuepa, Xitontiquitzilhuicayot, Netotilo y Huecuecuicat, las danzas. Todo está en 4. Entonces,
De manera natural, cuando el óvulo es fertilizado por el espermatozoide, se divide en 4, ¿sí? Y de ahí, pues primero somos como una bolita así con una cola, como un renacuajo, ¿sí? Luego, poquito a poquito, se van extendiendo las extremidades y la colita, o lo que es la columna, se empieza como a integrar. Cuando nacemos, nuestra motricidad es de un gusano. O sea, nada más hacemos esto, ¿sí? Hasta que se fortalece el cuello. Cuando ya se fortalece el cuello, ya podemos sostener la cabeza. Cuando sostenemos la cabeza, entonces poco a poco vamos a fortalecer las extremidades para poder sentarnos. Cuando nos sentamos, ya vamos poco a poco, con apoyo, poder erguirnos. Luego empezamos a caminar hasta que podemos hacerlo solos. Pero cuando caminamos, ¿qué sigue? Pues ya corremos, ¿no? Ya corremos. Pero después de que corremos, ya podemos saltar. Y una vez que saltamos, ¿qué sigue? Volar. Pues volar, claro. Pero ¿y por qué no volamos? Porque no está en nuestro sistema de creencias que eso es posible. No, ni siquiera lo imaginamos. Por lo tanto, no lo hacemos. Exacto. Si nosotros observamos a las aves corren, saltan y vuelan. Nosotros ya corremos, ya saltamos, ¿verdad? Pero ¿y por qué no volamos? Pues no vamos a volar porque nos han dicho y nos han impuesto y obligado que no podemos, que es algo antinatural, pero también que eso solamente es de brujos, de hechiceros, ¿o no? Una duda. ¿Cómo es que sí pudiéramos caminar aunque nadie nos enseñaba, pero volar no? Por esa imposición y esa obligación, porque sí se hacía. Ustedes han observado justo estas edificaciones en las zonas arqueológicas que son gigantescas. ¿Ustedes creen que subían tantas escaleras? Pues hay escalones que son como de 1 metro entre escalón y escalón o más. ¿Ustedes creen que subían caminando? ¿Creen? Nuestros hermanos Rarámuri caminan y caminan y caminan. ¿Alguien de las chicas algún día ha usado un atuendo Rarámuri? Original, o sea, un atuendo, no un disfraz, un atuendo. No, ¿No? ¿Nadie? no. Pesa como 10 kilos la falda. ¿Por qué creen? Como un entrenamiento para volar. Porque seguramente ellos levitan. Y es una forma en que ¿Pies ligeros? pies ligero, exacto, pies ligeros. Pero ¿de dónde viene esa ligereza? Entonces Pues en desde la realidad están mente. ancladas. ¿Cómo? En realidad les funciona como ancla la falda. Pues esa fue una conclusión a la que yo llegué, porque yo dije, no, o sea, ¿quién aguanta una falda de 10 kilos todo el día? ¿Cómo para qué? Pero además, su geometría es muy específica. Su color, sus campos vibratorios del color son muy específicos. Y todo está hecho a mano, puntada, no tiene absolutamente nada de máquina, todo es a mano. Y son unos triangulitos así pequeñitos, exactos. O sea, no hay uno más grande y uno pequeño. Tienen una geometría impresionante, impresionante. Entonces, todo eso está cumpliendo una función.
¿sí? Tenemos que ser más observadores, más acechadores. Tenemos una tarea, ¿verdad? ¿Cuál era la tarea? ¿Se acuerdan? Observar en lugar de ver, Observar, escuchar en lugar de oír, así es. tengamos que hablar y callar cuando no tengamos que callar. Ah, muy bien. Estrellita, ¿quién fue? Citlali. Cita Citlali. ¿Alguien más la hizo? Estamos en la lucha. Ok, Tratamos de hacerlo todos los días acechándonos. acechándonos. Bueno, esa va a ser una tarea permanente, ¿de acuerdo? Cuando se observen algo hacia ustedes mismos, recordamos que hay dos palabras, hay una palabra que tenemos que desechar. ¿Cuál es? Ojalá. Ojalá, Ojalá. ojalá. Exacto. Muy bien, muy, muy bien. Bueno, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? Maestra, yo creo que me perdí. La parte de la reencarnación, la transmigración, transfiguración y transmutación, entendí que era cuando moríamos y me muero y reencarno en otro cuerpo. Me muero y me voy a una nube, una piedra, un cometa. Me muero y voy a mutar mi forma, ¿no? Pero en la parte de la transfiguración, esa era mi duda original. Me muero y ¿cuál es la siguiente fase? ¿Qué era lo que tenía? Si esta es mi Cambiar, fase de larva, ¿cuál es mi fase de crisálida? ¿De humano? ¿O no entendí bien? cambiar la figura. ¿Por qué? Esta figura que nosotros vemos aquí, que todos tenemos, ¿verdad? Todos compartimos, ¿verdad? Toda la raza humana compartimos esta figura. Esta figura está diseñada y adaptada a esta estrella que es el planeta Tierra, ¿sí? Pero si yo quiero habitar en Marte, ¿qué va a pasar? Tengo que cambiar esta figura para que se adapte a las condiciones, a la presión, a la temperatura, a lo que hay de alimento en Marte. ¿Sí o no? Pues sí. Ok, ok. Dependería entonces a dónde quiera irme después de morir. Exactamente. ¿A Ah, dónde quieres ir después? gracias. Pero no hay limitantes, ¿cierto? Aún Claro, siendo esa parte que tú dices ahorita. claro que no. No hay limitantes. Por eso decimos que se hace todo el trabajo durante los 9 vados, ¿sí? Este trabajo que ahorita estamos viendo en el Chicomostoc, ¿sí? Ahorita vamos hasta el tercer punto, el primer triángulo, ¿sí? Que tenemos que trabajar para limpiar el odio, curar el rencor, energetizar para que no haya temores, porque en lo cotidiano el temor es lo que a veces nos paraliza y no nos deja avanzar en nuestras metas, en nuestros sueños. ¿Cómo ven? Muy bien, maestra. Maestra, puede, hace un Sí, ratito alguien habló de que el alma, mm, que dónde se hace el alma. Entonces, puede ahondar un poquito más ahí. ¿dónde? Me quedé, porque me quedé yo con la idea. Tal vez estoy equivocado y quiero, pues, a ver si se puede aclarar. Que Ok. lo que entra el polvo de estrella entra por la mollera de la mujer y Ujú. va por vía tobogán, de la médula espinal hasta llegar a la parte lumbar. Y de allí se pasa para los óvulos, las flores de falopio, no me acuerdo cómo se llama. Así Y es. allí, entonces, ahí llega. Pero esa polvo de estrella será el alma, o cómo se hace, o de dónde, cómo se forma, vamos. Vienen los tres. Recuerden que la mente, el espíritu y el alma no se van a separar. Ujú. Siempre están juntos. Por eso ahí con esta New Age,
¿verdad? De las medicinas, ¿sí? Muchas de ellas lo que están haciendo es separar a la mente, el espíritu y el alma. Cuando regresan de esas prácticas, se sienten tristes, se sienten desganados, se sienten ausentes, pueden entrar en estados parecidos a la depresión, pero lo que sucedió es que estas New Age, medicinas New Age, separaron a la mente, al espíritu y el alma. Y de Ok, eso no nos hablan, de eso no se hacen responsables quienes promueven este tipo de prácticas. Entonces, vienen los tres, siempre tienen que estar unidos, ¿sí? Si están separados, no van a poder caminar por los 9 vados. Van a andar rondando, dando vueltas, lo mismo que aquí en el plano físico. O sea, alguien que viene de alguna práctica así y que se dañó en eso, no vuelve a ser nunca el mismo, ni la misma. Entonces hay que reencauzar para volver a integrar la mente, el espíritu y el alma. Nelly, ¿qué es eso? No, no lo conozco o no sé de qué hablas. Del New Age. Las prácticas medicinales de hoy, que ayahuasca, que hongos, que hacen, todas esas prácticas que hacen sin preparación, pero también sin responsabilidad. Porque cuando alguien se mete a consumir algo y no está preparado, puede dañarse. Y ese daño a lo mejor se va a ver en lo físico, pero la mayor de las partes está en los cuerpos sutiles, en la mente, en el espíritu y en el alma. Y peor aún, maestra, que las mezclan muchas veces, lo cual es todavía más. O sea, Sí, no solamente como en verdad, si vamos a los orígenes de las tradiciones de cada medicina, pues se sirve de una manera, en un contexto, y ahora pues las mezclan, y eso es como una locura, mezclar todo esto, ¿sí, no? que al final son alucinógenos. Por ejemplo, ahora pues hay prácticas ventas de hongo, ¿no? Hongos que cultivan en pañales desechables, ¿sí? Por ejemplo, estas medicinas como la ayahuasca que no son de esta región, esas plantas deben estar en su sitio y están hechas para la gente de su sitio. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, si nos observamos en nuestra naturaleza, en esta estructura, cómo es la gente del norte físicamente, un poco más alta, es un poco más alta. ¿Qué más? su carácter, Es un carácter más frío, ¿verdad? Fuerte. más fuerte, más bronco. Sí, el color de sus ojos es diferente. ¿Cómo es la gente digamos, en el continente de Ixachilanca, la parte central? Más bajitos, Somos más bajitos, ¿qué más? Redonditos. Más redonditos, más dicharacheros, más alegres, ¿sí o no? ¿Cómo es la gente? por, ej- la gente, por ejemplo, que no son de extranjeros, por ejemplo, los rusos o los alemanes, he escuchado en sus, bueno, pláticas entre ellos, que son bastante fríos, es decir, que no interaccionan mucho, que son más serios, que son Es, un poquito más, como que más al grano y pura, y algo, como que no chancean, como que no hay bromas, pues, entre ellos, pero como eso que, tiene. Sí, sí, Modesto, eso tiene que ver con las características del territorio, la presión, la vegetación eso y voy, obviamente hace la costumbre, la cultura propia. claro, Entonces, si hoy traemos, por ejemplo, algo que está muy de moda, cúrcuma, ¿no? ¿De dónde es la cúrcuma?
Ya. De la India, ¿no? de la India, al final es ajeno a nosotros, ¿verdad? Y nosotros queremos hacer una dieta con cúrcuma o tenemos que hacer algo con cúrcuma, no va a funcionar para nosotros porque nosotros tenemos otras características, ¿sí? Por eso, en el sitio en el que estamos, nuestra creadora y Mamita Tierra nos da todo lo que necesitamos. Nosotros podemos comer arroz, sí, pero no nos pueden faltar nuestras tortillas. ¿Por qué? Porque el maíz tiene hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y carbono, que es lo que necesitan nuestros genes, ¿sí? Entonces, las 7 semillas que forman parte de nuestra alimentación para que nuestro desarrollo sea íntegro: maíz, Y, frijol, haba, calabaza, chile, amaranto y chayote. y la Más tortilla no las quitan. dieta, si tú vas con cualquier nutriólogo, lo primero que te quita es la tortilla. No comas frijoles, ¿no? No comas chile. Y entonces nosotros escuchamos esas otras voces y sacamos de ese ritmo cósmico a nuestro cuerpo. Entonces, estas pláticas, este compartir es para que poco a poco, paso a paso, vayamos regresando a nuestra naturaleza. Y Nelly, por ya hablando, perdón, Nelly, ya hablando del tema de lo que decías, que se va separando. En algún momento, así como lo separa, la puedes volver a recuperar. O, bueno, lleva un proceso, lógicamente, pero se puede volver a recuperar. Por supuesto, porque la naturaleza está aquí. Nada más es hacer la tarea que tenemos que hacer para regresar a esa línea y estar al ritmo del cosmos, del universo. Todo se puede, va a ser poco a poco, paso a paso. Pero entonces, Chiwa Timotequiti, la mejor oración es la acción. Tenemos que ejecutar. Por eso, primera tarea que ya tenemos es acecharnos. Tenemos el intento de regresar a nuestra naturaleza, ¿verdad que sí? ¿Sí? Nos tenemos que acechar, ensoñar para encajar, ¿sí? Y dijimos, nuestra primera tarea era acecharnos en desechar la palabra ojalá, porque ojalá no direcciona y nuestra mente no podemos estar jugando con ella, la tenemos que direccionar, ¿sí? Cuando nosotros decimos ojalá, pues es ni sí ni no, pues no va a pasar nada. Cuando tú deseas algo con vehemencia y lo direccionas, el universo se va a convertir en tu cómplice. Todo se va a ir alineando poco a poco. Pero entonces tenemos que ir trabajando paso a paso. ¿Preguntas? Nelly, yo tengo una duda. Sí, Esto que comentas, que desde que estamos en el vientre materno, y bueno, obviamente lo entendemos y lo sabemos de muchas otras formas, que em, nos daña incluso una alteración que tiene la mamá, un miedo, una preocupación, un algo, ¿no? Yo como mamá, digo, entiendo que a través del trabajo que tú nos vas a enseñar y que vamos a ir aplicando, podemos ir sanando y equilibrando o armonizando todo eso que traemos armonizados desde antes de nacer, ¿no? Pero yo como mamá, yo estoy consciente que yo dañé a mi hijo. Entonces, yo puedo hacer algo para ayudarlo a él a armonizar. Obviamente, por ejemplo, mi hijo yo creo que no va, em, él es renuente a muchas cosas que yo le digo, oye hijo, haz esto, te recomiendo que lo hagas de esta manera o que sobre toda este conocimiento, ¿no? Que es muy poco lo que yo conozco, pero bueno, le trato de transmitir a él, pero él es muy renuente, ¿no? O mi esposo lo mismo, ¿no? Yo puedo hacer algo para ayudarlo a sanar esa parte que yo sé que yo lo lastimé. claro que sí, Erika. Miren,
El conocimiento por sí mismo tiene un magnetismo propio, tiene un campo vibratorio. Y lo que yo haga por mí, ¿sí? Va a tener un efecto de onda expansiva hacia adelante y hacia atrás. Es decir, hacia mi línea de mis hijos, mi descendencia, y hacia atrás, porque a veces esas desarmonías vienen desde nuestras mamitas y nosotros solamente vamos repitiendo patrones aprendidos. Pero no importa, podemos sanarlo, pero el trabajo lo voy a hacer conmigo. El conocimiento no se impone y no se obliga. Es decir, aún cuando yo amo a mis hijos, ya les vieron qué pasa, ¿no? A mí vienen, ¿no? Ahí están. Son mis 2 hijos, tengo 3 y una nieta. Nunca les he dicho, venga, vamos a hacerlo. O acompáñenme. Los invito, quieren ir, está bien, no quieren ir, está bien. Pero cuando empiezo a practicar el conocimiento, primero me sané yo. Sí, yo me sané. Sana, ya sanadas mis emociones, estabilizadas mis emociones. Entonces, fue un efecto natural. ¿Sí? Al principio se reían de mí, me decían, ya no te peyotes, me decían. Cuando encendía o tengo aquí mis popos comil, me decían, ¿y ahora qué brujería vas a hacer? Porque pues es lo cotidiano, ¿no? En la vida así se trata y se habla del conocimiento. Pero cuando lo empezamos a ejecutar y lo empiezan a llevar, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, hoy no están, pero empieza la clase y cada uno está escuchando, ¿sí? Y yo nunca los he obligado ni les he dicho, escúchenme, porque se pueden poner audífonos y escuchar otra cosa. Y sin embargo lo están haciendo, ¿sí? No los he obligado, no los he impuesto, solos, solitos, y luego me preguntan, a ver, ¿cómo era que dijiste eso de la luna? O sea, va a ser natural, Erika. Y lo que tenemos que sanar primero es ese sentimiento de culpa, porque no es nuestra culpa, ¿sí? También todos y todas estamos aprendiendo. Todos estamos en este camino de aprendizaje, ¿sí? Y la única forma de aprender, pues, es experimentar. Y a veces nos tropezamos, ¿sí? Entonces, hay que luchar con ese sentimiento de culpa y empezar a hacer la oración con acción. Y entonces, antes de cerrar esta sesión, voy a compartir los 3 movimientos para limpiar el odio, curar el rencor y energetizar para que no haya temor. La próxima clase vamos a continuar con los siguientes puntos. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Voy a mover un Sí, poco para la Sí, cámara para que se los muestre y nos podamos ver. Sí, creo que hay. Ahí ya me ven, ¿sí? sí, El primer movimiento para limpiar el odio. Voy a colocar mi coxis en contacto con la tierra. Aquí coloco mis piecitos así, si puedo. Si no puedo, los puedo tener así. Aquí el punto importante es que el coxis esté en contacto con la tierra. Hasta donde pueda. Si puedo así, está bien. Si puedo así, está bien. Si puedo así, esta es la meta. Pero con mi espalda bien derechita. Mi mano izquierda, practíquenlo para que lo graben. Su manita izquierda
Voy a envolver con el dedo índice el nacimiento de la uña de mi dedo gordo. Y voy a colocar en la rodilla. Mis 3 deditos se unen y se direccionan hacia la tierra. Ahí. Mi mano derecha, vamos a unir la primera línea del falange, del primer falange, para hacer una especie de cruce, un colot. Y coloco en mi rodilla, cierro mis deditos y direcciono hacia la tierra. En este punto voy a hacer 4 inhalaciones y 4 exhalaciones única y exclusivamente por la nariz. ¿Sí? Inhalo. Mantengo alineada mi espaldita. Si me cuesta, lo puedo hacer recargada. La cuestión es mantener la alineación. Busco un sostén para mantenerme alineadita. Exhalo. Inhalo. Mantengo ahí un momento y luego exhalo. Vuelvo a inhalar. Exhalo. ¿Cuántas vamos? Falta una. Muy bien, Carlos. Sí fue Carlos, ¿verdad? Sí. Exhalo. Es todo. ¿Cuánto nos tardamos? 1 o 2 minutos. ¿Sí? Con este movimiento vamos a empezar a limpiar todo el odio. Ahora, Maestra, el rencor. El maestra, rencor disculpe. en el punto sacro. Denme un momentito, ahorita les, para que no interrumpamos. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Termino? Sí. Aquí, este es el punto sacro. Voy a caminar hacia atrás, levantando la planta del pie. ¿Sí? Es importante que pueden doblar un poquito la espalda y levantan el pie. Si me cuesta mantener el equilibrio, me apoyo en algo. Lo importante es que mi planta quede mirando hacia arriba, hacia el cielo. Cuatro pasitos, suficiente para curar el rencor. Aquí lo importante es que no voltee, para nada. Mantenga mi mirada al frente. ¿De acuerdo? Y De el acuerdo. tercer movimiento, este es el movimiento del colibrí para energetizar mi ombligo. Este es muy importante porque tiene que ver con las células mamá. Y a partir de ahí va a venir la armonización no solamente de mi persona, sino también de mis hijos y de mi mamá, de mi papá. Voy a colocarme de pancita. Lo primero que voy a hacer, voy a levantar la cabeza para que los vea, porque si no, no los veo. Primero voy a fortalecer mi cuerpo. ¿Cómo? De pancita, hago esta figura, si ustedes observan, es como el factor Mexico-Tenochtitlan. Voy a levantar un brazo, luego otro brazo, luego los 2 brazos, luego una pierna, luego otra pierna, luego las 2 piernas. Cuando ya fortalecí mi cuerpo, ahora sí me voy a erguir completa. Miren, como si estuviéramos volando. Todo el peso va a estar en mi ombligo. Y esto.
fácil o difícil? Fácil. Nelly, el último es Fa- para Para energetizar el ombligo. energetizar el ombligo. Vamos a limpiar el odio, a curar para que no haya rencor, a energetizar para que no haya temor. La energía es importante, porque si no hay energía, los siguientes 3, 4 puntos no vamos a poder trabajarlos. ¿Me ¿De puedes acuerdo? Hablabas de la mamá y del papá. Así es, porque aquí están las células mamá. Entonces, el trabajo que hagamos nosotros con nosotros mismos va a tener un efecto en nuestros hijos, pero también en nuestros papás. O sea, hacia adelante y hacia atrás. Maestra, ¿podrías hacer el movimiento de los deditos así como cerquita de la cámara como para observar un poquito? Mano izquierda, el dedo índice envuelve el nacimiento de la uña. Ay, esa parte era la que tenía. Ok. Ajá. Mano derecha, vamos a unir la línea del primer falange haciendo un cruce, ¿Me un puedes codo. centrar más, maestra? Ujú. Un poquito más arriba, por favor. Ahí. Gracias. Gracias. Ahí, ¿ya se ve? Sí. ¿Sí? Juntamos los deditos y direccionamos hacia abajo. Estamos así. Así que el izquierdo va por debajo, el derecho va por arriba, que es como el lado masculino, por arriba. Y aquí abrazamos. ¿Sí? Practíquenlo con sus manitas para que lo graben. ¿De acuerdo? Y bueno, pues la tarea para esta semana va a ser practicar estos movimientos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Se Y tiene bueno, que hacer, no sé, una vez al día, 2 veces al día, o hay algo. ahorita estos tres, traten de practicarlos juntos los 3 días, los 3 movimientos todos los días, los 7 días hasta la próxima semana, a la hora que ustedes puedan. ¿Sí? Es importante que lo hagamos con conciencia, que lo hagamos con amor, con dedicación, no a la prisa, ¿sí? Para que vayamos sintiéndonos a nosotros. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda o pregunta? Nelly, yo quería preguntarte el término cuecuellos, que también lo he escuchado. ¿Sería un término correcto para estos 7 puntos, cuecuellos, o no necesariamente? Bueno, vamos a ir a la raíz de lo que es cuecuello, que es cuecue. Ese es movimiento, ¿no? O como Movimiento cue que es el gira. movimiento del cuerpo, yo, yolo, el movimiento del corazón, Mm. el cuerpo. ¿Aplica? Mm, no, quizás no necesariamente. No necesariamente. Por eso es muy importante conocer a profundidad nuestra lengua náhuatl original, porque es ahí donde vamos a poder descubrir los secretos de esta gran, gran cultura de la que todos somos originarios, todos los de Ixachilanca, todos, absolutamente todos. O sea que Porque cuecuello sería otro tipo digamos, es como otro movimiento, otra cosa. en el caso de nosotros nunca, mi maestro Ah, nos ha nunca hablado se utiliza. Ok. de nosotros, no, nunca. Esa palabra no, No, nunca sí. la maestro en cuanto al Chicomostoc, a los 7 puntos energéticos, no, nunca. Oh, ok, esa era la duda. La hemos escuchado, sí la he escuchado, pero desde la raíz, pues la raíz no me dice exactamente qué es. Ujú. Ujú. Porque aquí, cuicat, el canto y el movimiento, es un movimiento en el carnaval, el baile de lo que se conoce en la actualidad como el carnaval. Y Mm. también
Cuecuecuicat es una danza digamos que la cuarta danza, pero en esta danza ya se hacen movimientos de malabar. Por eso se trabaja la flexibilidad, la coordinación y los elementos, porque esas son danzas donde hay como acrobacia. Y para ello, Ok, pues tenemos que prepararnos. Será fantástico que podamos hacer una danza. ok, gracias, Nelly. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? Yo, maestra, bueno, en mi caso tenía unas ceritas en mi retina y me sellaron con láser en febrero y tenía muchas. Me salieron otras dos en el ojo izquierdo y me las sellaron el lunes pasado. Entonces no sé qué tan recomendable es que haga el esfuerzo, que veo que sí está medio pesadillo el menos el tercero, o lo intento y no hay problema. No, miren, por eso les fui diciendo, primero vamos a fortalecer el cuerpo, de pancita y levantas una manita, descansas y levantas otra manita. Cuando ya puedas, levantas las dos, ¿sí? O sea, esto es hacerlo paso a paso, poco a poco. Estos movimientos son de armonización, no estamos compitiendo con nadie, no son de exhibición, son de armonización. Entonces vamos a ser pacientes, prudentes, perseverantes y constantes. ¿De acuerdo? Muchas gracias, maestra. Ok, así que los puedes hacer con mucha calma, sin esforzar nada, sin forzar tu cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Va? Ok. Bueno, pues ya son las 9. Vamos a dar por cerrada esta sesión. Vamos a cerrar la grabación que se le va a compartir a dos compañeros que no pudieron estar el día de hoy, con todo el gusto del mundo. Si alguien la quiere, también se la voy a poder hacer llegar o la pueden visitar en el canal de YouTube del Calpulli Moxocuentla Flor de Campo. Mil gracias a todos. Me despido. Tengan una excelente noche. Gracias, Nelly. Saluditos. Soy Un abrazo. Igualmente. Gracias. Los Gracias, llevamos. maestra. Buenas noches. Bonita Ay, noche. bonita noche a todos. Excelente noche a todos. Buenas noches, gracias, Nelly. Un abrazo.